Bueno, aquí estamos. Okay. Conversaciones que sí se publican. Porque a veces preguntarán por qué le pusimos este nombre a este podcast, ¿no? Un sueño, más que un podcast, un sueño. Yo veo que los sueños en Dios sí se cumplen. Así es, amén. Y cuando tenemos algo de parte de Dios que hacer, solamente yo creo que está de nuestro lado tomar la determinación de hacerlo. Cuando nosotros tenemos un sueño en el Señor y está la determinación, Dios nos apoya. Así es, amén. Y esto es un sueño. Esto se llama conversaciones que sí se publican. Hay gente que tiene conversaciones en privado y mucho tabú alrededor de lo que es el mundo cristiano. Sí. Y les da miedo a veces hablar de cosas y de algunos puntos que le han hecho mucho daño, no solamente a la iglesia, sino al cristianismo. Y yo creo que esta será una puerta, será una voz. Amén. Para que podamos nosotros hablar lo que mucha gente se calla. Así es. Y que es necesario hablarlo. Porque si el mundo habla, ¿por qué nosotros no vamos a hablar? Eso es correcto. Si el mundo defiende sus ideologías, que son locas a veces, defiende lo que ellos llaman sus derechos, ¿por qué nosotros no vamos a defender la verdad que nos pertenece? Porque nosotros somos dueños de la verdad. Así es. Y yo te pregunto, ¿qué es la verdad, Diego? Primero que todo, bienvenido, ¿no? Bueno, de verdad, Pastor, muchas gracias por la invitación. Gracias a toda esa audiencia que nos complace darles la noticia de que estamos al aire, que traemos un programa con buenas noticias y con conversaciones que sí se publican. Bueno, para los que no me conocen, saludos. Mi nombre es Diego Parra, pastor principal de la iglesia de Cirquenú y pastor también del movimiento Guerreros de Cristo. Estamos en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, la capital del mundo. Así es, la pepa del queso, como dicen por ahí. Así es. Bueno, Diego, ¿crees que somos dueños de la verdad? Sí, pues Cristo nos ha regalado una oportunidad de pertenecer a esa gran mayoría de portadores de una verdad, de ser portadores de un evangelio en el cual las buenas noticias son el centro del evangelio, y la buena noticia es que Cristo vino para redimirnos de todo pecado, para traer a nuestras vidas la buena noticia de salvación y para darnos una verdad absoluta, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero es que hay mucha gente que dice que tiene la verdad. Porque quizás hay gente, personas que nos están mirando y dicen, pero es que yo he escuchado a testigos que dicen que tienen la verdad, y he escuchado a católicos que dicen que es la verdad, y he escuchado a protestantes que dicen que la verdad. ¿Qué es la verdad? Sí, pero la verdad no tiene nada que ver con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo creo. Eso son creencias. Correcto. Eso son creencias, son afirmaciones que yo tengo. Pero la verdad tiene que ver con algo que está plasmado y que está basado y que es totalmente comprobable, que es totalmente palpable. Porque hay verdades que nosotros tenemos para nosotros como verdades, pero no son verdades absolutas. Correcto. No son verdades absolutas, no son cosas que te pueden palpar o que tú puedes decir, esta es mi verdad. No, Jesús estableció una verdad en la humanidad y es una verdad universal. Es una verdad que no se puede tergiversar y que no se puede cambiar. Correcto. Que no podemos manipular y que no podemos manejar. Todos los principios que están en las Escrituras son una verdad absoluta que no podemos variar. Cuando nosotros queremos darle un cambio a la verdad, la convertimos en un disfraz, la convertimos en una mentira. Porque la verdad no se puede disfrazar, la verdad no se puede manipular y decir, bueno, yo tengo una verdad a mi manera. Yo tengo una verdad que me permite tener un punto flexible, pero la verdad no es flexible. La verdad es una verdad que confronta y que te permite ver en tu vida los errores que nosotros tenemos. Y si una persona dice, no, yo quiero conocer la verdad, pues ¿cuál es el camino para seguir la verdad? Jesús es el camino. Jesús es el camino. Yo estoy convencido de que mirar a Jesús, conocer a Jesús, tener una relación con Él, nos permite encontrarnos con nuestra propia verdad. Con la verdad que Él plasmó en nuestra vida. Porque, a ver, quizás gente que nos mira dice, yo no leo la Biblia, nunca la he abierto, yo no tengo pensado tampoco leer la Biblia porque no la entiendo, porque no consigo en la Biblia algo que me identifica o que yo la pueda entender. Pero a ver, te explico de esta forma. En la Escritura hay verdades que nos confrontan y nos permiten poder ver el mundo de otra manera.
por eso es que nosotros la Biblia dice, y conoceréis la verdad, Ajá. y la verdad te hará libre. Libre. Te traerá libertad. Pero ¿cuál es esa verdad que nos trae libertad? La verdad es poder conocer que hay un Dios Padre que estableció principios para vivir nuestra vida y nos dejó un manual de salvación, nos dejó un manual de vida, nos dejó las escrituras para que nosotros nos rigiésemos a través de ellas. Pero hay gente que no lee las escrituras y que por ende dice, yo tengo mi verdad. Pero algo que me llama más la atención es que en las tablas de tu corazón hay una verdad. El Señor dejó escrito en las tablas de tu corazón la ley, y esa ley es la verdad que rige tu vida. Por eso es que cuando tú cometes un error, tu conciencia te acusa. Cuando tú cometes un error, tu conciencia te dice, lo hiciste mal. Tu conciencia te dice, no lo estás haciendo bien. Pero en el momento que tú cauterizas la conciencia y silencias la voz del corazón, entonces tú cauterizas la conciencia y ya la conciencia no te acusa. Correcto. Se convierte la mentira en parte de tu vida y comienzas a ser un engañador. Eso es lo que llama la Biblia una mente reprobada, ¿no? Eso es correcto. Ya llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es correcto. Una mente cauterizada. Ya no hay voz de Dios. No hay conciencia. Ni siquiera hay conciencia, ¿no? De que se está haciendo algo malo. Ahora, todas estas cosas son, si bien es cierta, ¿no? Y nos llevan al mismo camino que Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida. Él mismo se llamó verdad. Ahora, hay personas que quizás divagan en pensamientos al momento de querer conocer la verdad. Tú tocabas un punto bien importante. Decías que hay gente que dice, quizás yo no leo la Biblia. Claro. No leo la Biblia. Es necesario leer la Biblia para acercarnos a Dios. No solo eso, es necesario ir a una iglesia para poder acercarse a Dios. Porque yo conozco un montón de gente que dice, yo estoy en mi casa y yo puedo tener una relación con Dios, yo no necesito congregarme, no necesito leer. El Dios a mi manera. Eso. Sí. Bueno, quiero ir por paso, ¿no? Porque para establecer una relación con Dios creo que no necesitamos una iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. Cuando partimos de ese punto, hablando de relación, tenemos que entender, hablando de relación, tenemos que entender que nosotros somos la iglesia. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, pero nosotros somos ese templo a cuidar, ese templo a proteger, ese templo a guardar, porque es el templo que Dios hizo para Él habitar en nosotros. Cuando nosotros hablamos y partimos de ese primer punto, nosotros entendemos que nosotros como individuos, el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos dio el acceso libre para poder tener una relación con el Padre, algo que antes no se podía. Sí. Había que hacerlo a través de sacrificios, de machos cabríos, de sacerdotes, y bueno, y ya esa historia es otra. Pero hoy en día vivimos una historia muy diferente, una historia en la que nosotros tenemos el acceso directo a la relación con el Padre, y podemos establecer como primera condición una relación personal con Dios. ¿Sabe? Yo le comentaba ayer a la iglesia y le decía, nosotros tenemos en nuestra vida un horario, un tiempo, y podemos manejarlo en números. Si lo manejamos en números, nosotros le dedicamos al trabajo 8 horas, al sueño 8 horas, y de esas 24 nos quedarían 8 horas. Y yo a veces le pregunto a la gente, a las personas, ¿cuánto tiempo de tu día tú le dedicas a Dios? Y la gente me dice 1 hora, 20 minutos, 15 minutos. Yo digo, si le dedicamos al trabajo el mismo tiempo que le dedicamos a Dios, seríamos unos pobres, mendigos y miserables. ¿Sí o no? Claro. Porque si nosotros le invertimos al trabajo 8 horas para nuestros beneficios personales, beneficio personal, claro. Ahora, no estoy poniendo como prioridad la necesidad espiritual que yo tengo, que es mayor que la necesidad material, porque Jesús estableció una verdad y dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Pero nosotros primero buscamos las añadiduras y lo último que dejamos es buscar a Dios. Entonces, en esta búsqueda de Dios es donde Dios va a priorizar y va a organizar tu verdad, y va a organizar tu vida, va a organizar tus proyectos. Es ahí donde nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, y Dios te va a decir, ahora tienes que leer mi manual. Porque en esa relación con Dios, Dios te va a hacer conocer que su verdad es importante, que tú tienes que conocer la verdad. Porque Él estableció una verdad y dijo, debes conocer mi manual, yo quiero hablarte a través de mi palabra, yo quiero relacionarme contigo a través de las experiencias que yo dejé, a través de hombres de Dios como tú, que hoy en día son historia, pero que nosotros hoy en día también podemos escribir esa historia. Escuchaba un pastor una vez que decía,
que la Biblia es un manual, el manual del constructor, decía él, así como cuando compramos un televisor viene con su manual de equipo de sonido, algo viene con su manual de instrucciones. De hecho, dice resolución de problemas. Si el botón, si esta en la pantalla te aparece el testigo tal, siga los siguientes pasos. La Biblia es igualita. Así es. La Biblia es el manual nuestro, hecho por el Señor, donde está detallada cada una de nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras fallas. Sí. Y nos da la respuesta ante cada una de esas fallas. Así es. ¿Cómo no ir a la fuente, ¿no? ¿Cómo no ir al manual del constructor para poder conocer? Primero para poder conocernos a nosotros mismos. Así es. Y también después para conocer a Dios. Y lo otro, necesitamos ir a la iglesia para acercarnos a Dios. Voy a ese punto. Luego de que tú comienzas a leer el manual, necesitas la instrucción de alguien que te apoye. Tú puedes comprar en la librería un libro y decir, yo voy a comprar un libro de ingeniería, pero no por leer el libro de ingeniería tú vas a ser ingeniero. Claro. ¿Okay? Tú necesitas maestros que te formen, tú necesitas personas que te puedan dar inducción, instruirte, darte corrección, darte tips, enseñarte a hacer lo que tú eres para hacer de ti un profesional. Cuando tú lees el manual de las escrituras van a haber muchas cosas que no te van a sonar, que te van a divagar en la mente y que vas a necesitar un instructor. Para eso Dios, Él mismo, Jesús, estableció pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esa es la función de la iglesia: ser un centro de capacitación, ser un centro de formación, ser un centro de restauración y de restitución para proyectarte a la vida. Y que hay mucha resistencia, porque ¿cuánta gente no? Las redes sociales ahorita son un bombardeo. Sí. Y nosotros debemos ser muy sabios al momento de saber escoger qué es lo que vamos a hablar, porque hay mucha gente que quizás comienza sin el conocimiento y sin la madurez espiritual a ver un montón de videos de una cantidad de gente que habla en cualquier red social y terminan confundidos, terminan distorsionando el mismo contexto de la palabra. Y uno tiene que ser muy sabio al momento, ¿no? Y pedirle dirección al Espíritu Santo de cuando vamos a escuchar una palabra sea direccionada por Dios. Amén. Hay tanta gente hablando en contra de los ministerios, ¿no? Diciendo, no, es que para este tiempo no, ya no hay esto, para este tiempo no hay lo otro. Yo creo que mientras exista una iglesia, están los ministerios. Y mientras estén los ministerios son para perfeccionar al ser humano, para formarlo a la imagen de Jesucristo. Para eso fueron constituidos los ministerios. Y mientras haya iglesia, hay ministerio. Así es. Y el ser humano necesita de una, como decías tú, necesita de una dirección, necesita de un pastor. Pastor es el que guía a una oveja. Eso es correcto. Lo guía, lo forma, lo alimenta, lo cura, lo sana, lo protege. Y bueno, ya cuando está en la capacidad de madurez espiritual, ya se convierte también en un líder, ¿no? Eso es correcto. Yo parto del punto en el que hoy en día mucha gente escucha no para aprender, sino para contrarrestar. Okay. Tenemos mucha gente que está escuchando no para aprender, no para absorber, no para corregir, sino que ya la gente no escucha para absorber, sino para disparar, para contrarrestar. Tenemos mucha gente que está escuchando y quizás escucha un mensaje y siempre dice, si este mensaje lo escuchara Joana, si este mensaje lo escuchara Adriana, si este mensaje lo escuchara fulano, si este mensaje... Pero realmente la palabra no es para otros. Cuando la palabra te llega, siempre Dios busca que la palabra te llegue direccionada a ti. Dios busca que la palabra te sane a ti, te restaure a ti, te bendiga a ti, te prospere a ti, te exhorte a ti y te levante a ti. Cuando yo escucho una palabra, yo nunca pienso en otros, yo pienso en mí, porque es la única manera. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me puedo ayudar, si yo no me puedo levantar, si yo no me puedo restaurar, nunca voy a ser un instrumento útil para ayudar a otro. Así. Nunca voy a ser un instrumento útil para levantar a otro. Entonces creo que nos está faltando ese aprendizaje de poder escuchar. El Señor Jesús dio un tips y dijo, sé prontos para oír, tardos para hablar. Pero ahorita toda la gente es pronta para hablar, tarda para oír. Así es. Sí. Mira, hay una de las cosas que me gusta mucho del movimiento, y cuando hablo del movimiento hablo de los que están viéndonos ahí. Guerreros de Cristo. Guerreros de Cristo. Y tenemos una consigna. Si la gente, por ejemplo, los movimiento LGBTIQ+,
ellos no tienen temor de mostrarlo de tantas maneras. ¿Por qué nosotros vamos a tener temor de mostrar? Y yo he tenido la oportunidad de salir a la calle con mi franela, con mucho orgullo, no un orgullo de vanagloria, ¿no? Sino con mucho honor, lo llevo en mi pecho. Y la gente me dice, ¿qué es eso? Qué bonito, ¿no? ¿Qué significa para ti el defender el Evangelio, el defender a Jesús? Creo que... La defensa. Creo que desde que conocí que Jesús hizo ese acto de valentía por mí, yo recuerdo que en mi adolescencia yo fui muy rebelde, o sea, siempre manifesté rebeldía. En mi adolescencia yo fui una persona que imponía mis criterios y yo decía, se va a hacer así, se va a hacer así. Y cuando conocí esa verdad de Jesús, que Jesús murió por mí, entregó su vida por mí, me amó a mí sin reserva, sin yo merecerlo, yo dije, ¿por qué yo no entregar y por qué no retribuir yo ese mismo agradecimiento por lo que Él hizo por mí? Y creo que la defensa del Evangelio, la defensa de la verdad de Cristo va impregnada en mí. Arde un celo en mí cuando alguien se levanta en contra del Evangelio, en contra de la verdad de Jesús, en contra del movimiento, en contra de todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios. En mí arde un deseo de poder manifestar lo que Dios ha establecido en mí. Por eso creo y confío que la mejor herramienta que tenemos para defender una verdad es ser un modelo de la verdad. Dijiste algo interesante. El celo, arde el celo en mí. Ese celo es de Dios. El celo es de Dios. Si es por las cosas de Dios. Si es por las cosas de Dios, sí. El salmista David decía, el celo de tu casa me consume. Y David era muy celoso de las cosas de Dios. David era una persona que de verdad tenía pasión por la obra, pasión por ver cumplido el sueño de Dios, pasión por realizar, pasión por adorar, pasión por entregarse todo. La Biblia lo describe como hombre conforme al corazón de Dios, un salmista extraordinario, y pues qué mejor modelo de adorador y de pasión por las cosas de Dios que David. Hablemos de los líderes, Diego. Hablemos en el buen sentido de los líderes. Porque es un tema fuerte. Un tema fuerte no en la iglesia, ¿no? En la iglesia un líder es muy respetado, pero somos cartas abiertas. Dice la Biblia que somos cartas abiertas. Y los que somos líderes, estamos al frente de una congregación o estamos liderando un grupo de personas, siempre es como que la gente está pendiente de ti, como decía, no para aprender, sino para ver dónde caes, para señalarte. Ahora, los líderes son superhombres. Son personas que son infalibles para fallar en algún momento. Aquí es donde vamos a soltar las máscaras. Eso es correcto. Creo que quien nos ha endiosado es la gente. La gente no sabe que nosotros somos seres tan normales y tan naturales como cada uno de ellos, y llevar un título que nos acompañe o que Dios nos haya regalado por su inmenso amor y misericordia no nos hace diferente a los demás, no nos hace exentos de cometer errores, no nos hace exentos de tener sensibilidades, de tener una humanidad. Hemos visto cientos de líderes en la Biblia. Hablábamos hace segundos de David, pero vimos un David que también falló, cometió errores. Era digno de muerte. Era digno de muerte, y aún así Dios lo describe como hombre conforme al corazón de Dios. Dios dice de David que tenía un corazón. Porque es que mucha gente ve la apariencia, ve lo que está por fuera, pero no reconoce lo que hay dentro de nosotros. Y lo que Dios está buscando, no está buscando en apariencias, no está buscando en lo que está afuera. Dios mira lo que está dentro. Sí. Por eso el profeta Samuel, cuando va a ungir a David, mira todas las apariencias y dice, bueno, este sí es el rey, este sí. Y el Señor le dice, no se sienten hasta que llegue aquel que está cuidando las ovejas del Padre, no se sienten a la mesa. Que el papá veía, ¿no? Veía el más robusto, ¿no? Este es el primogénito, el más fuerte. Este sí tiene las características. Y mucha gente está buscando en nosotros esas características de perfección que no tenemos.
Porque mucha gente cree que nosotros decimos soy de Cristo y qué, porque soy perfecto, porque no tengo errores, porque tengo superpoderes. O soy pastor y ya tengo superpoderes. No. Cuando nosotros decimos soy de Cristo es porque nosotros hemos entendido que necesitamos a Cristo. Tenemos a Cristo como una necesidad porque sabemos que lejos de Cristo nosotros no somos nada. Sabemos que en Cristo nosotros estamos reconociendo que somos débiles, que tenemos fallas, que tenemos falencias, que lo necesitamos a Él y que es el único medio para nosotros poder conseguir en Él la tranquilidad, la paz, para poder conseguir el gozo, la armonía y poder conseguir en Él lo que Él nos quiere entregar. Diego, y es que la gente no ha entendido algo, ¿no? Y es que en Cristo el sistema es diferente al sistema que conocemos naturalmente. Por ejemplo, en una empresa tú vas escalando, una empresa que no es de Dios, tú vas escalando y cuando llegas a un nivel alto, la gente como que ese que llega al nivel alto comienza a mirar a los demás por debajo del hombro. Pero en Cristo es diferente, porque mientras Dios te va subiendo, no tú vas subiendo, mientras Dios tiene misericordia de ti y tú vas ascendiendo en Dios, el servicio es mayor. Así es. O sea, mientras tú más subes, más eres un servidor, un esclavo de Cristo. Así es. O sea, la gente cree y dice, no, ahora es el pastor, mira, ahora tiene de guardaespaldas, ahora tiene lo otro. Y no entiende, es que mientras más responsabilidades Dios nos coloca, somos más esclavos de la obra de Dios. Así es, eso es correcto. Hubo una disputa entre dos discípulos que Sí. le dijeron al Señor y le llegaron, Señor, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda? Sí. Señor, queremos esa posición, queremos jerarquía. Y Jesús le dio una respuesta muy sabia y les digo, el que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. El que quiera tener una posición más alta, sirva más. El que quiera tener una jerarquía, sea el servidor de todos. Y creo que la gente no entiende cuando el pastorado, el apostolado, el evangelismo, eso tiene que ver con el servicio. La palabra ministerio significa servir o estar al servicio de. Nosotros somos ministros no porque tenemos una posición de altura, no, tenemos una posición que está por debajo para sostener a los que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro servicio, de una palabra, de una oración, de una motivación, de un aliento, de una palabra de restauración, porque esos somos servidores del Señor, a tiempo y afuera de tiempo, porque la gente piensa que el pastorado solamente es un servicio de iglesia, pero el pastorado no tiene que ver con un servicio de iglesia, tiene que ver con las 24 horas a disposición de la gente, del servicio a Dios. Mire, si la gente entendiera que los pastores no solamente trabajamos en la iglesia el domingo, 2 horas en el culto, no, trabajamos a un servicio, gente que te llama deprimida, gente que te llama con problemas, gente con problemas en su vida, finanzas. Y nosotros tenemos que estar allí siempre para tener una palabra, aunque nosotros también tengamos nuestros problemas. Bueno, a eso iba, ¿no? En parte a que cuando somos llamados a un ministerio, no tenemos tiempo ya, no tenemos cómo nosotros mismos administrar nuestro propio tiempo. Es una tarea que nos toca y es bien difícil. Muchas veces lo que es el llamado al ministerio hace un desequilibrio en que hay gente que cree que porque está más metido en la iglesia tengo que descuidar a la familia, descuidar a los hijos, y es algo en lo que los líderes deben tener mucho cuidado. Saber administrar, saber entregarle el tiempo que le merece el Señor en intimidad, pero también el tiempo que se merece el ministerio que Dios me ha entregado, pero también a su vez el tiempo que merece mi esposa y el tiempo de calidad que merecen mis hijos. Como yo, como un líder, puedo administrar de manera efectiva todo eso, que no quede algo por allí en balanza falla y que pueda pasarnos factura, porque eso es otra cosa. Sí. Vemos tanta gente que uno quizás veía en la televisión y decía, wow, pero ¿cómo es posible? Si era un hombre grandioso, milagro, tal, y su matrimonio se destruyó. ¿Qué pasó allí? Creo que se desordenaron las prioridades. Y te decía, el orden y las prioridades son bien importantes para mantener el equilibrio. Y creo que en el orden de las prioridades está Dios, luego la familia. Correcto. Y luego el ministerio. Importante, porque hay mucha gente que dice Dios, iglesia y familia. No, es Dios, familia e iglesia. Y la clave se la dio el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo, ninguno que no sabe gobernar su casa tampoco podrá gobernar bien las cosas del Señor. Entonces, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá ejecutar
y cómo podrá hacer bien las cosas de Dios. Claro. Lo que te va a respaldar a ti, en el ministerio es poder tener una casa ejemplar, una familia ejemplar, poder tener un matrimonio sólido y unos hijos sólidos. Una familia ejemplar no quiere decir que una familia no tenga problemas, ojo. Todos tenemos problemas. Ojo, porque, una familia ejemplar, porque no. En mi casa, los hijos son perfectos, en mi casa hay problemas porque yo dejo la toalla enrollada, eso es otra cosa, los zapatos. Una casa normal como cualquiera. Eso es otra cosa. Lo primero que señalan son los hijos de los pastores. Sí. Porque el hijo del pastor tiene que ser perfecto. No, nuestros hijos sufren mucho. Yo no soy hijo de pastor, pero veo mis hijos que se están criando en la iglesia. Mi hijo mayor tiene 12 años, ya toca la batería en la iglesia, es parte del grupo de alabanza y de adoración en la iglesia. Pero yo lo dejo ser niño, yo lo dejo ser él, yo lo dejo tener su espacio, pero siempre trato de que él pueda ver en mí un ejemplo, de yo poder mostrarme como el ejemplo para él. No lo atosigo, no lo obligo, porque creo que él debe tener una relación personal con Dios. Cuando él encuentre esa relación personal con Dios, allí está la clave. Ahí no va a haber nadie que lo pueda apartar, ahí no va a haber nadie que le pueda decir esto no es así o sí es así. Pero creo que nosotros le podemos evitar mucho sufrimiento a nuestros hijos si nosotros le marcamos el camino como el modelo. O sea que el mejor ejemplo que nosotros podemos darle es nuestro propio testimonio. Eso es correcto. No, yo también estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en que a nuestros hijos se les obligue a ir a la iglesia. Algo sí le he enseñado yo también a mis hijos, y a veces, como todo niño, tienen actividades de lunes a viernes en la escuela, los sábados salimos a hacer X cosas en familia, y el domingo, y a veces llegamos 12 de la noche, 1 de la mañana el sábado, nos acostamos a dormir, pero a las 9 de la mañana tenemos que estar en la iglesia. Es decir, que nos tenemos que parar a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana. Obviamente, como todo niño, ellos empiezan con el sueño y no quiero ir, ay, que tengo mucho sueño. Ahora, ¿cómo puedo manejar yo esa área? No podemos obligarle, decirle párate porque tienes que ir para la iglesia porque es obligado. No, ellos ya han entendido que tienen una responsabilidad con el Señor, de que no se trata de ir porque a mamá o a papá no les gusta, sino porque hay un compromiso con Dios que a ellos les gusta y lo disfrutan. Y a veces el mayorcito que ya entró en la etapa de adolescencia, entramos en que sí, está bien, yo sé que tengo una responsabilidad con Dios, pero tengo sueños. Y yo le digo, ¿tú amas a Dios? Me dice, sí, papi, yo amo a Dios. Y podemos hacer este sacrificio y entregarle al Señor nuestra mañana del domingo. Sí, papi, bueno, vamos a hacerlo. Y nos vamos a la iglesia todos y compartimos y le dedicamos a Dios. Entonces, yo soy también partidario de que el mejor ejemplo para nuestros hijos es nuestro propio testimonio. Y de ahí se abre un tema, es que esto es tema tras tema, Diego. Sí. El tema del testimonio. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un buen testimonio delante de la gente? Partiendo de aquella anécdota de que iba el viejito con el burrito y el niño, y iban pasando por varios pueblos. Entonces, primero se montó el viejito y el niño iba caminando llevando al burro o al caballito, al burrito por la soga. Entonces pasaron por el primer pueblo y la gente, Dios mío, ese viejo, no es posible, siendo él mayor y ese pobre niño caminando. En el siguiente pueblo él le dice, bueno, yo me bajo y tú te subes. Subió al niño y el niño esta vez iba en el burro y el viejito, y la gente ahora decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Ese muchacho tan joven, no ese pobre viejo. Y en el siguiente, bueno, vamos a bajarnos los dos y llevamos al burro. ¿Y cómo es posible? La gente empezó a criticar, ¿cómo es posible que los dos van caminando teniendo un carro, un vehículo, y los dos van a pie y el burro va feliz? O sea, de alguna manera todo el tiempo van a hablar. ¿Cómo puedo entonces yo dar un buen testimonio? Si mucha gente quizás te ven haciendo X, Y, igualito, te ven haciendo el bien, entonces te critican. Si haces algo malo, te señalan. ¿Cómo yo puedo dar un buen testimonio? Yo creo que todo tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Todo tiene que ver con lo que hay en tu corazón, con lo que tú estés haciendo, te sientas bien. Te sientas bien y hay principios que la palabra te enseña para tú poder llevar un buen testimonio. Y creo que uno de esos principios que nos rige a nosotros en nuestra vida, es poder ser personas sencillas, humildes, ser personas transparentes,
ser personas que la gente pueda ver en nosotros que lo que nosotros hacemos no es por vanagloria ni porque estamos por encima de otros, como lo estábamos hablando ahorita. Pero mi testimonio, yo considero de que a mí no me importa lo que la gente diga de mí, porque el mayor concepto que yo quiero tener es el que mi Padre tiene de mí y lo que Dios dice de mí. Y una de las cosas que yo sé y estoy convencido de que Dios se agrada es cuando tú tienes tu tiempo de intimidad con Él, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú sientes que Dios está gozoso porque tú le regalas tiempo, porque tú le regalas espacio a Dios y Dios se siente bien contigo. Tú no tienes que buscar estar bien con todo. O sea, ni siquiera Jesús pudo estar bien con todo. Muchos llamaron a Jesús y le gritaban: hijo de fornicación, hace los milagros por Belcebú. Jesús, el Hijo de Dios, sí, Jesús, el Dios encarnado, no pudo tener contenta a toda la gente. Incluso cuando lo fueron a crucificar, ¿a quién quieren que liberemos? Dame a Barrabás. Al hombre que había hecho los milagros, que había transitado durante 3 años por esos pueblos, andaba haciendo milagros, no, lo crucificaron. Quizás nosotros andaremos por ahí y a veces pensaremos, tengo que quedar bien con todo el mundo. No se trata de quedar bien con todo el mundo, se trata de quedar bien con Dios y contigo mismo. Porque unos cuantos nos quieren crucificar. Unos cuantos nos van a señalar, nos van a tirar la flecha. Pero no importa lo que la gente piense de nosotros. Creo que mayormente es el concepto. La Biblia dice, ninguno piense de sí por encima de lo que ha creído, sino que piense con cordura. Porque todo lo que proviene para nosotros viene de Dios. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, lo que tuvimos y lo que vamos a tener, nos lo va a entregar Dios. Así es. O sea, no la gente. Nosotros no vivimos ni dependemos de la gente, nosotros dependemos de Dios. Todo eso que me acabas de decir, una vez una mujer muy sabia me lo resumió en una frase. Me dijo: tú tienes que tener piel de foca. Y yo, como piel de foca, que todo te resbale. Así es. O sea, que lo que la gente te diga no te tiene que marcar. Porque el testimonio de tu relación con Dios lo va a dar a conocer es esa intimidad que tú tienes, y el mismo Dios se va a encargar de demostrar esa intimidad. Cuando Moisés descendió del monte después de tantos días con Dios, ¿cómo bajó? Dice que la gente no podía verle el rostro porque iluminaba. Cuando uno vive una vida de intimidad con Dios, eso se nota. Así es. Eso se nota cuando tú hablas, cuando tú caminas, cuando tú cualquier gesto, la gente ve algo en ti. Yo me acuerdo, estando yo en cuarto, quinto año, eso fue hace poquito, conversaba con varios compañeros y algunos de ellos me decían que a mí me gusta conversar contigo. Y yo, ¿pero por qué? No sé, porque cuando tú hablas hay algo diferente que cuando estoy con otro grupo de los muchachos. No sé, ellos hablan de cualquier tontería y tú eres una persona más centrada, más madura. Y yo entendí, porque yo dije, no, es porque Dios está con nosotros. En el momento que nosotros nos reunimos, yo siempre le ponía a Dios por delante desde muy joven, y les hablaba y les lanzaba una palabra de parte de Dios, y a ellos les gustaba y decían, eso es algo diferente. Y la Biblia llama eso, en el pasaje, que nosotros debemos ser como una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Así es. Porque un agua estancada, ¿qué produce? Guasarapos, Diego, no produce nada, mosquitos, todo malo. Pero cuando tú fluyes, cuando tú le hablas a la gente va a ver esa fuente de agua en ti, en tu vida. O sea, yo creo que todo eso tiene que ver con nuestros lemas, ¿no? Con nuestro lema como movimiento. Y hablando un poquito del movimiento, la gente se pregunta, ¿pero qué es el movimiento? Somos un movimiento evangelístico que nació aquí en la ciudad de Maracaibo, nació en una empresa, fue poco a poco creciendo. Estamos formándonos, estamos viendo con nuestros ojos cómo gente está teniendo una historia de vida que contar, cómo está teniendo cambios en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su finanza, en su estado de salud. Y todo parte de la intimidad con Dios. Así es. Todo parte de un momento de intimidad con Dios, en el cual estamos siendo enseñados en que el principio de la oración es lo primero. Ahí está nuestro acompañante. Había quedado dormido un ratico, nací. Hay que darle agua. Uno de los puntos importantes que quería tocar sobre los verdaderos cristianos, un punto, obviamente, que mucha gente dirá, no, es un punto subjetivo. Y hablando de eso, se me olvidó prender la luz azul pero no importa, vamos a dejarlo así.
Ok, uno de los puntos que quería tocar también es sobre cristianos verdaderos. Al decir cristianos verdaderos, obviamente, yo me voy al extremo, al otro lado de la baranda. Si hay cristianos verdaderos, quiere decir que hay cristianos falsos. Yo, personalmente, o sea, mi opinión muy personal es que hay cristianos verdaderos y hay no cristianos. Sí. Porque no se puede ser cristiano falso, no se puede ser. Sino que es simplemente una persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Sí. Que simplemente tiene un conocimiento, escuchó hablar, pero no se ha encontrado con la persona de Jesús. Porque la Biblia a mí me enseña que todo aquel que tiene un encuentro con Jesús cambia. Así es. Tú puedes ir a una iglesia, pueden orar por ti, te pueden dar una palabra, te pueden poner la mano en la cabeza, te puedes desmayar 10 veces. Pero si tú no tienes un encuentro personal con Dios, tú no vas a cambiar. Así es. ¿Cuántas personas salen de una iglesia después de llorar 3 horas? Y eso es otra cosa, que el hecho de que yo llore en la iglesia y se me paren los pelos no quiere decir que yo tenga un encuentro con Dios. Ahí puede haber sensacionalismo, emocionalismo, puede haber muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo sé cuando tengo un encuentro personal con Dios? Cuando una persona cambia. Así es. Porque hay personas que pasan, como te decía, 3 horas en la iglesia llorando y cuando salen son los mismos iracundos, los mismos brolleros, los mismos chismosos, los mismos mentirosos, los mismos ladrones. Pero ¿cómo sé yo cómo puedo llegar a ese nivel yo de tener un encuentro personal con Jesús para poder cambiar mi vida? La Biblia es clara y dice buscarle mientras Él pueda ser hallado, y la Biblia dice que Él está cercano de aquellos que le buscan. Uh-huh. Y uno de los principios que tenemos que hacer para poder tener un encuentro personal con Él es buscar su presencia, buscar su rostro, buscar una intimidad con Él. Van a haber momentos donde le vamos a buscar y a lo mejor no le vamos a hallar, no le vamos a conseguir, pensamos que no está, pensamos que se fue, pensamos que no nos habla, pero Dios está siempre. Dios lo que quiere es probar nuestra resistencia de la fe. Una de las cosas que el apóstol Pablo decía en uno de los saludos que le daba a Timoteo, le decía saludos a tu mamá, Eunice, a tu abuela Loida, y le decía que esa gente tiene una fe no fingida. Me llama la atención cuando le dice, porque tienen una fe no fingida. Así Es decir, que si lo que hablábamos ahorita, hay verdaderos, hay falsos, hay gente que finge estar en lo correcto y hay gente que finge estar haciendo lo correcto. Pero yo digo, es más difícil fingir. Es más difícil tener una máscara que ser transparente, ¿sí o no? Claro. Es más difícil sostener una mentira que sostener una verdad. Yo creo en esta verdad hasta que me muera, porque es una verdad en la cual yo me puedo sostener. Pero hay gente que tiene sus verdades que son insostenibles y ellos tratan de mantener su verdad, de sacarlas a flote, aunque les cueste, pero es más difícil. Es más difícil mantener una vida así, Sí, una doble vida, una doble moral. Hoy aquí aplaudo, alabo, cierro los ojos, levanto las manos, pero llego a mi casa y maltrato a mi esposa. Eso es una doble moral. Es más difícil mantener esa vida que poder levantar mis manos con toda sinceridad, con toda honestidad, llegar a mi casa y pelear y poder reconocer y decir, me equivoqué, mi amor, perdón mis hijos porque los maltraté. Bueno, prefiero hacerlo auténtico y hacerlo correcto a seguir fingiendo una vida. ¿Y cuántas trabas no hay para que nuestras oraciones sean escuchadas? Porque cuando nosotros oramos, dice la Biblia que debemos levantar manos santas. La sangre de Cristo está para limpiarnos. Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, yo puedo levantar las manos en la iglesia, pero si yo tuve un altercado con mi esposa, con mis hijos, en la calle, con alguien que casi choca el carro y salí y le dije 4. ¿No son esos estorbos para que mi oración llegue efectivamente a Dios? ¿Cómo es el asunto ahí? Sí. Realmente se trata de qué guardamos en nuestro corazón. El libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. Y cuando nosotros colocamos todos esos estorbos en el corazón, todas esas iras, pleitos, contiendas, celos, juicios, prejuicios, divisiones, en nuestro corazón nosotros colocamos estorbos para que Dios pueda ocupar el centro de nuestra vida. Y Dios es un Dios que es celoso, Dios es un Dios que te cela, Dios es un Dios que no te quiere compartir con nadie, Dios es un Dios que te quiere para Él las 24 horas del día, que quiere tener tus pensamientos, quiere ocupar tu corazón, quiere ocupar tu vida,
quiere ocupar tu día, quiere ocupar tu mañana. Y nosotros muchas veces colocamos estorbos y tropiezos para Dios. Y en el momento de encontrarnos con Él y su presencia, ¿qué es lo que va a salir? Por la boca sale una cosa, pero del corazón sale otra. Sí. Entonces, la Biblia, hay que estar muy pendiente de eso, porque la Biblia dice, todo lo que sale de la boca, ¿de dónde procede? Viene del corazón. Y contamina. Y a veces contaminamos con lo que estamos diciendo, porque aunque decimos cosas buenas, el corazón no está bueno. O sea, al momento de levantar la oración aparece la esposa maltratada. Sí, aparece. Aparecen los hijos, aparece, no sé, aparece todo, las malas palabras que se salen a veces. Aparece toda esa trayectoria mala que nosotros tenemos. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo yo hacer para que mi oración efectivamente pueda llegar? Ok, lo primero es reconocer que me equivoqué, reconocer que estoy equivocado, reconocer que cometí errores, porque ese es otro problema, que no nos gusta reconocer los errores. No nos gusta reconocer que nos equivocamos, que fallamos y que tenemos debilidades, porque cuando somos hombres creemos que el reconocer mi error me hace débil. Reconocer mi error me hace débil y no te puedo mostrar mi debilidad, porque en este mundo de leones no podemos mostrar la debilidad. Pero hay un tips bien importante y que les quiero compartir a todos los oyentes, es que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Por eso la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. No importa cuán débil seamos, en Dios somos fuertes. Excelente. Otra pregunta, Diego. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz a ti? Como persona. Me hace... Esta vez no te hablo como cristiano, no te hablo como un ministro, sino a Diego Parra. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz servir a Dios, me hace feliz mi familia, me hace feliz compartir con amigos, me hace feliz el poder hacer lo que me gusta, deporte, me hace feliz trabajar, ayudar a otros, servir, me hace feliz, eso me hace feliz. Me hace feliz compartir, estar aquí, poder conocer gente, me hace feliz viajar, me gusta viajar. A mí comer. Sí, también. Sobre todo la gastronomía nuestra, que es muy particular, ¿no? Eso es correcto. Sí, me hace feliz servir a Dios, mi familia, los amigos. De los momentos más felices de tu vida que puedas recordar, ¿cuál es? Alguno que podrías compartir con nosotros. El día que fui papá por primera vez. Fuerte, ¿verdad? Sí. Primero porque no tuve esa figura paterna en la casa. Y cuando yo tengo la noticia de que voy a ser papá, lo primero que yo le pregunto a Dios, ¿y cómo voy a ser? Si yo no tuve un papá y ahora me toca ser papá, ¿cómo voy a hacer algo que yo no aprendí? Y Dios me dio una respuesta y me dijo, yo soy tu padre y yo te voy a enseñar a ser papá. Cuando mi esposa llega el día de la cesárea, yo me preparo todo con emociones y sale la enfermera y me trae aquel muchacho y me lo pone así en los brazos. Yo tenía 23 años y me dice la enfermera, aquí está tu hijo, yo con las manos hacia atrás, y la enfermera me dice, no, agarralo que ese es tuyo. Y yo quedé en shock. Pasaron como 30 minutos para que yo pudiera reaccionar, y cuando yo tuve ese hijo en mis brazos, yo dije, la vida me cambió. Ahí la vida te cambia, ahí vienen instrucciones nuevas. Ahí tú comienzas a ver la vida. Te reprogramas totalmente. Sí, te reprogramas. Y creo que ese fue el punto que marcó mi vida hasta el día de hoy. Y marcó mi vida no solamente porque fui papá, sino porque un papá del cielo me enseñó a ser papá. Eso marcó mi vida para siempre. ¿Y el triste? El momento triste, pues te puedo decir que uno de los momentos más tristes de mi vida fue cuando perdí a mi padrastro. Él fue como mi papá. Yo no tuve papá, pero después llegó él y él fue esa persona que suplió ese vacío. Y aunque quizá yo digo que llegó tarde, porque llegó ya cuando nosotros teníamos como 12, 13 años, pero supo ser papá, supo ganarse nuestra confianza, nuestro corazón, y le tocó partir. Y yo pues quería retribuirle ese agradecimiento. Yo hubiese querido que él estuviera hoy aquí, que yo pudiera retribuirle todo lo que yo he podido ser, tener y poderlo hacer con él. Y eso pues marcó un momento de tristeza en mi vida, pero bueno, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Has visto Volver al Futuro? Sí. La película Volver al Futuro, la máquina, el DeLorean. si ese carro existiera, ¿viajarías al pasado o sea, ¿te gustaría viajar al pasado para no hacer o para cambiar alguna cosa que no te guste? Pues sí, hay muchas cosas que yo quisiera cambiar.
Y quizás de antes de conocer a Cristo quisieras cambiarlas todas. ¿Y no crees que si tú cambias alguna de estas cosas no estarías donde estás? A eso iba, porque creo que todo mi pasado fue lo que me llevó a tener el presente que hoy tengo. Creo que todo mi pasado, todas esas equivocaciones, errores, todas esas frustraciones fueron las que me llevaron a estar delante de los pies del Señor, porque mi conversión fue totalmente diferente. Inusual. Yo a veces escucho testimonios de gente y yo bueno, me impactan los testimonios de la gente, pero Dios trató conmigo de otra forma. Por eso yo creo que en la multiforme gracia de Dios puede tratar con la gente como quiera. Dios puede hacer algo a través de un perro, de un loro, de un gato. Yo soy partidario de creer que Dios puede hacer en su soberanía lo que Él quiera. Claro que sí. Y lo hizo conmigo. Me fue a buscar en mi casa. O sea, hay gente que piensa que Dios solamente está encapsulado en 4 paredes, pero Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en Sí, Dios en no todo está en una lugar. iglesia solamente. Dios ¿no? está en Dios todo está en todos lugar. lados. Él es un Dios universal, pero es un Dios que te busca como padre, que te busca como padre y que te quiere orientar, que te quiere dar orientación. A mí me llegó Dios a mis 21 años de edad. Mis 21 años de edad, donde mi vida estaba perdida, mi vida estaba sumida en vicios, alcohol, mujeres, fiestas y una vida súper desordenada. Yo en la universidad iba súper mal en la universidad. Y yo decía, no puedo seguir así. O sea, yo no puedo seguir de esta manera. Por dentro me decía, pero por fuera no podía cambiar. Había cosas que no podía cambiar. Okay. Hasta que en una madrugada mi hermano David comenzó a asistir a una iglesia. Nosotros comprábamos, mira, es algo tan particular que a lo mejor la gente se va a reír. La iglesia está aquí. Y yo compraba cigarros a fondo de la iglesia. Ahí yo compraba cigarros. Y yo pasaba por la iglesia y escuchaba a la gente, y escuchaba a la gente cantar, y escuchaba las canciones. Y cuando yo pasaba a comprar cigarros, se me paraba el pelo así. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. Aquí hay algo. Pero yo me paraba a fumar delante de la iglesia y fumaba, y veía a la gente. Y un día me dio por quedarme. Fui a comprar cigarros porque me sentía mal, me dolía una muela. Y un día me dio por quedarme así recostado, escuchando la palabra, y cuando hice así la muela, ya me dejó de doler. Yo cuando regresé a mi casa, yo dije, ahí tiene que estar Dios, porque yo traía un dolor de muela y el dolor de muela se me quitó. Y ese tip estaba en mi cabeza siempre, estuvo ahí, dándome. Y yo decía, yo tengo que buscar de Dios. Pero seguía mis desórdenes, mis borracheras. Y un día llegué a las 3:30 de la mañana, mi hermano comenzó a ir a la iglesia porque él también vivía esas experiencias que yo vivía. Íbamos a comprar cigarros los dos, veníamos y nos pasábamos por frente de la iglesia. Y él un día decide y me dice, Diego, ya, yo creo que mi tiempo llegó, yo voy a empezar a ir a la iglesia. Y yo le digo, tranquilo, yo después te acompaño, andamos primero. Yo todavía no voy a dejar mi vida de desorden. Él comienza a ir a la iglesia y un día yo llegué a mi casa después de una fiesta súper buena, y llego a mi casa y me da una tristeza que comienzo a llorar sin explicación. No había explicación. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo lloro tanto? Y yo lloraba con sentimiento. Yo decía, no puede ser. Y yo le digo a Dios, Señor, si eres tú, porque que yo sabía, yo decía, no puede ser otra cosa, que yo no cargo tristeza de nada, no le debo a nadie, mi papá bien, mi mamá bien, mis hermanos bien, yo no tengo que... ¿Por qué? Yo estoy bien de salud, 21 años, me estoy comiendo el mundo. Novia, no puedo decir cuántas en ese momento porque hay que respetar la audiencia. Todo bien. Yo decía, ¿por qué lloro así? Y yo decía, la única manera es que Dios quiera tratar conmigo. 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, yo en plenas llegando a la casa y veo una Biblia en el cuarto de mi hermano. Y yo dije, voy a ver si ahí encuentro respuesta. Y yo no estaba de acuerdo para ese momento, yo creo que tenía una borrachera encima. Y voy a la Biblia, abro la Biblia y le digo, Señor, si tú hablas, yo quiero que tú me hables por la palabra. Y cuando yo abro la Biblia, comienzo a leer, yo no entiendo nada. Comencé a leer, no recuerdo qué, y yo le dije a Dios, lo reté, le dije, por eso yo no te busco, porque no te entiendo. Le dije, te voy a dar una última oportunidad, le dije yo así a Dios. Te voy a dar una última oportunidad. Si tú eres Dios, háblame a mí. Abro la Biblia y en el subtítulo decía 7 hijos de Saúl expuestos y David salvo.
Mi papá se llama Saúl, yo tengo 7 hermanos y David estaba yendo a la iglesia. Desde ese día hasta el día de hoy ya han pasado 13 años. Pero esa palabra, ese subtítulo que estuvo allí, marcó mi vida para siempre. Fue una respuesta directa de Dios. Fue una respuesta directa de Dios para mi vida. Yo recuerdo que ese día yo tenía media caja de cigarros en el bolsillo, la rompí, la partí, la tiré, la solté. Pero hasta ese momento me acuerdo. Yo después me acuerdo fue que me desperté en la cama, estaba la Biblia al lado, y yo me paré y pensé que todo era un sueño. Pero cuando vi que la Biblia estaba ahí, yo dije, no fue un sueño, fue una realidad. Y recuerdo que el otro día mi hermano llega y yo le digo, quiero ir a la iglesia, te voy a acompañar hoy. Y él me dice, hoy no hay iglesia. Yo le dije que me abran la iglesia a mí. Hoy me tienen que abrir la iglesia a mí, porque yo le dije a Dios que a partir de hoy le comencé a servir. Y hice que abrieran la iglesia ese día para mí. El pastor me tuvo que atender en consejería. Yo hizo el servicio todo en uno. Hizo un servicio a mí. Sí, y fue algo que hasta el día de hoy yo mantengo, porque le dije, Dios, yo no permitas que yo vuelva atrás. Porque hay una de las cosas que siempre nos trunca en el camino de la búsqueda del Señor, es que los errores que vemos en el camino siempre los queremos tomar personales y volver atrás por excusa, pero no es. Yo le dije a Dios, Señor, yo he sido tan inconstante en la vida que no quiero volver atrás. Yo no quiero la vida que yo traía, yo quiero esta vida que tú me vas a regalar. Si yo le pregunto a alguien en la calle a qué le temes, la mayoría de la gente le dice a la muerte. ¿Tú le temes a la muerte? ¿A qué le temes? Pues el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le temo a la muerte porque es una verdad que también nos acompaña. La Biblia dice que hay tiempo para nacer, tiempo para morir. Y desde Pues, que sí nacemos, lo que más seguro que tenemos sí es... me quiero morir de viejito, claro. Claro que sí. Yo siempre que converso con la gente, yo le digo, yo no me voy a amar la vida porque yo me quiero morir de viejo. Yo no que le dé un infarto, yo quiero morir de viejo. Pero bueno, no sabemos ni el día, no sabemos la hora, no sabemos si antes de que la muerte nos sorprenda la venida del Señor, el Señor viene por la iglesia, pero bueno, no le temo a la muerte, tengo temor de Dios, tengo temor de fallarle, tengo temor de que su presencia sea quitada de mi vida, tengo temor de que su gracia y su favor me respalden, a eso sí le tengo temor. Sí, pues ese es tan cierto, ¿no? El mismo Moisés decía así, Señor, si tu presencia no es conmigo, yo no quiero ir. Yo creo que yo comparto eso contigo, eso. Yo creo que es lo que más temo, ¿no? Que en algún momento la presencia de Dios sea parte de mí. Eso sería terrible. Yo no me imagino una vida sin Dios. Eso sería una locura, un caos total, ¿no? Es que la mayoría de la gente, quizás tú le preguntes eso en la calle y lo que te diga es que tiene temor a la muerte. ¿Por qué se le teme a la muerte? Se le teme a la muerte porque yo creo que hay un desconocimiento, una mala ¿no? información. Sí, un desconocimiento de lo que hay después de la muerte. Eso. Pues, nosotros que creemos en esta verdad, creemos en que hay un cielo, creemos que hay un infierno, creemos que hay una verdad absoluta, que es la vida eterna o la muerte eterna, pero la gente no lo tiene claro. Uh-huh. Y la gente teme esa incertidumbre en la condición en la que muere. Porque todos sabemos el día que nacimos, pero nadie sabe el día que se va. Uh-huh. Entonces la gente no está preparada para la muerte. La gente no está preparada para morir, porque sencillamente no han entregado su vida al dador de vida. Aquel que pudo tomar las llaves de la muerte y pudo decir, bueno, yo tomo las llaves de la muerte, pero al tercer día Uh-huh. yo vencí la muerte, resucito entre los muertos para darles a ustedes salvación y vida eterna. Y no lo tienen claro, el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es quedarnos en esta vida. El objetivo de la vida es que de esta vida podamos saltar a la vida eterna. Como decía Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he ganado la buena batalla de la fe. Solamente le esperaba la corona de vida. O sea, y qué fuerte es poder hablar de ese modo, ¿no? Decir, he peleado la buena batalla de la fe, hermano. Para decir eso, hay que tener los pantalones bien puestos. Porque en algún momento nuestra fe flaquea. Así es. Como decíamos al principio, no somos superhombres. Así es. Hay momentos en los que nos vemos abrumados por X o por Y. A mí me ha tocado vivir experiencias en los que me he tenido que plantar y yo, ya va, pero es que yo sé en quién he creído. Una vez me acuerdo lo que me pasó una vez que tuve hospitalizado a mi hijo y sentí mucho miedo y yo sentí como que mi fe flaqueó. Y yo me acuerdo que me paré en una ventana en el General del Sur. Y yo dije, pero yo soy tu hijo, Señor.
¿por qué mi hijo tiene que estar aquí? Yo miraba así para afuera y veía a la gente pasando con sus niños y los veía jugando en los parques. Y decía, ya va, pero si yo te sirvo, toda mi vida te he servido. Y esa gente quizás son, decía yo, ¿no? En mi ignorancia, son impíos. Y cuando yo pude entender, y yo dije, no puede ser, no puedo permitir que mi fe falte en este momento. Así es. Cuando uno tiene que entender verdaderamente y saber en quién ha creído, que hemos creído en un Dios que va mucho más allá de la circunstancia, y que nuestra fe no depende de la circunstancia y del momento en el que estamos atravesando, sino que nuestra fe depende de la provisión que viene de Dios. Amén. ¿Has sentido en algún momento eso? Que tu fe ha menguado. Sí, he sentido en algún momento que la fe no es la misma que con la que comencé a correr, porque hay situaciones de la vida que te afligen, que te quieren hacer tirar la toalla, pero siempre hay una palabra. Yo soy de los que cree que hay una palabra que siempre te va a sustentar en la vida, y cuando Dios te recuerda esa palabra, tú vuelves otra vez a la vida. Fue la palabra que te marcó Dios desde el principio, porque todo lo que hoy vemos está creado por una palabra. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y cuando Dios dijo hágase, sobre una palabra estaba hecho el fundamento de la vida. Y cuando Dios te da una palabra, te da ese sustento, te marca esa línea, te traza el camino. Y cuando nosotros estamos en esa flaqueza, y Dios te recuerda esa palabra y te dice, Joanny, pero ya va, yo soy el Dios que te sustenta, el Dios que te fuerza, el Dios que te sostiene con la diestra de mi justicia, y Dios te levanta y Dios, ya va, ese es el Dios que yo le creo, ese es el Dios que yo le sirvo, aquí voy a tomar un segundo aire. Pero sí, claro que nos pasa, somos seres humanos, y en cualquier momento de la vida se nos flaquea la fe, pero hay una palabra que nos levanta. ¿Qué te parece este proyecto que estamos haciendo hoy? No, excelente. Yo creo que es un proyecto que tiene mucha tela que cortar, y que es un proyecto que de verdad necesita salir a la luz para que la audiencia pueda escuchar conversaciones que sí se publican, conversaciones que sí edifican, que de verdad que estoy convencido de que esto va a ser un éxito en el movimiento de Guerreros de Cristo. Y no solamente en el movimiento, ¿no? Algo he entendido yo, y es que los testimonios de vida muchas veces impulsan a personas, y he visto y he sido testigo de cómo un testimonio puede salvar la vida de una persona. Sí. Recuerdo yo el testimonio de una salmista que en este momento vive en los Estados Unidos, quizás nos está viendo, Glenda Valle, un besote para ti, un abrazo, una mujer de Dios, mi amiga. Ella en su testimonio decía que ella estuvo a punto de quitarse la vida. Sí. Y se fue en su carro al puente y dijo, me voy a fumar mi último cigarro, después que me lo termine de fumar me tiro de la pila 21. Y dice que estacionó su carro con las luces apagadas en la pila 21 y se empezó a fumar el cigarro, y mientras tanto dijo, bueno, voy a encender la radio y me escucho mi última canción, y resulta ser que escuchó un testimonio. Era un testimonio de una mujer que estaba atravesando la misma situación que ella estaba pasando, pero la mujer le dio la herramienta era Jesús. Amén. Y en ese momento dice que ella empezó a llorar y a llorar y a llorar, y no lo hizo, no se quitó la vida, no se lanzó del puente. Dice que botó el cigarro, salió y empezó a buscar de Dios, y hoy en día es una mujer de Dios. Así, una merenguera, Glenda Valle, la pueden buscar por allí, tiene unos temazos bien buenos. Y de ahí en adelante yo pude comprender que es importante los testimonios de vida, y algo que nos ha dicho una persona muy importante para nosotros también, que así como nosotros leemos en la palabra la historia de David, la historia de Pablo, la historia de Noé, y nos edifican, ¿por qué no dar a conocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? Así es. Y que esos testimonios, esas pequeñas cosas que quizás nosotros, porque lo vivimos, lo vemos insignificante, pero cómo esas pequeñas cosas pueden cambiarle la vida a esa persona que nos está viendo allí. Eso es correcto. Creo que nosotros somos una herramienta fundamental en las manos de Dios. Dios nos utiliza como instrumentos para nosotros poder bendecir la vida de otros. Por eso yo decía de lo importante, ¿no? Que así como hay grandes hombres de la Biblia que nosotros podemos leer y aprender de ellos, yo creo que el punto central de este proyecto, que es el podcast Conversaciones que sí se publican, es ese. Es
dar a conocer con nuestro testimonio las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, para que así como nosotros pudimos aprender y pudimos cambiar a través de esas cosas que cambiamos y que nos enseñaron de algún modo a atravesar alguna circunstancia, todas esas personas que están allí puedan hacerlo también. ¿Cuáles son tus palabras para todos aquellos que ven en este momento esta primera edición? Vamos a darle un aplauso a esta primera edición. Primera edición. Conversaciones que se publican. A los tras cámaras. Esta es una producción de los guerreros de Cristo. Ok, bueno, de verdad, mis palabras para todos aquellos que nos escuchan y que están viendo este programa que por primera vez sale al aire yo sé que para impactar muchas vidas, para poder dejar en el corazón de cada uno de ellos una enseñanza, un aprendizaje, una reflexión. Creo que lo más importante es poder disponer nuestros corazones para que Dios nos use como herramienta, porque la Biblia dice que todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos, pero Dios es el mismo y Dios nos quiere usar a todos. Dios nos quiere usar como herramientas, como vasos de honra, Dios nos quiere usar como vasijas, y para poder dejarnos usar por Dios nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Él quiere moldear nuestras vidas y quiere enseñarnos a confiar plenamente en Él. Mi consejo para la audiencia, para todos los que nos ven a través de este medio, es que aprendamos a confiar a ciegas, aprendamos a creer en Dios, aprendamos a que si Dios dijo sí, nadie va a decir que no, aprendamos a que si Dios abre una puerta, nadie te la va a cerrar, aprender a que si Dios cierra una puerta, nadie la va a poder abrir, aprender a que si Dios dice que no, esos no de Dios también me sirven, también me edifican y también funcionan, aprender a confiar a ciegas totalmente en Dios. No va a ser la última vez que nos va a visitar, ¿verdad? Espero que no. Me gustó y pues quisiera tener otra oportunidad. Sí, aquí. vamos a tener muchísimos temas interesantes que tocar, y yo sé que en algunos de esos temas va a ser de gran utilidad, de gran ayuda y de gran enseñanza para toda esa gente que nos ven aquí. Esto es Conversaciones que si se publican, una producción de los Guerreros de Cristo. Nos vemos en la próxima.